En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? No tenemos cuenta, señor presidente. Ok. Bueno, estamos convocados para votar en primer punto de la tabla el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave o que hayan cumplido determinada edad, boletín 16.036, para la cual hemos hecho una extensa lista de invitados. eh, Todos los fijamos un plazo para ese efecto. Eh, Debemos haber recibido por lo menos doce invitados, y por tanto habíamos señalado que voy a hacer lectura. Fueron invitados el sacerdote jesuita, señor Fernando Montes, el abogado penalista, señor Héctor Salazar, el abogado y profesor de Derecho Penal, Litigación Estratégica y Derecho y Justicia Penal Internacional, señor Juan Carlos Manríquez, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la directora señora Consuelo Contreras, la jefa de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia, señora Camila de la Maza, y los asesores legislativos, señora Katia Aguilera y señor Nicolás del Fierro, el prefítero, señor Luis Valenzuela, capellán nacional de Gendarmería, la presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, señora Gaby Rivera, el abogado argentino, señor Sergio Maculán, la abogada y médico legista, doctor Sergio Josefina, perdón, señora Josefina Margaroli, el obispo anglicano, señor Alfred Cooper, la señora Heidi eh, Oberweiter, encargada de investigación y memoria de la Corporación de Familiares de Expresos Políticos Fallecidos, la señora Alicia Lira, de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y la señora Magdalena Garcés, directora jurídica de Londres 38. Eh, Hemos cumplido con el listado. Hay personas que se excusaron ya en dos o tres ocasiones y por supuesto que ya es el momento de entrar a la votación general y en particular. Secretaria, Bien. me gustaría, si podemos esperar unos minutos al senador Saavedra para que pueda... Sí, sí, adelante. Sí, entendiendo que me toca reemplazar a la senadora Fabiola Campillay, que tuvo un impedimento de último minuto, por eso nos pidieron el reemplazo, entendiendo que es proyecto de ley de artículo único, por eso me imagino que está planteando la votación en general y en particular en el mismo acto. ¿Cuál es el plazo que hay para presentar indicaciones? Justamente ir en la sala. Porque en ese sentido, para nosotros como comité del Partido Comunista, más allá que no estamos representados en la comisión, nos gustaría poder presentar las indicaciones, Sí, ¿ya? Y para hacerlo, 6 días es un plazo bien estricto. Yo le pediría que a lo menos fueran 2 semanas, en el entendido que cuando esto vaya a la sala, para tocarlo, para tocar votarlo en particular y en general. Entonces me parece a mí que es importante tener un plazo para hacer las indicaciones correspondientes. Yo sé que son indicaciones no pequeñas, no formales, las que habría que hacer, y por lo tanto yo le pido, presidente, que a lo menos nos dé 2 semanas para poder cumplir con ese plazo, independiente que la señora Campillay tenga más capacidad de hacerlo, porque está siguiendo el debate. perdón. Un mes corto desde el punto de vista del trabajo legislativo. Sí, la idea es que 10 días. Vamos. Pero sí, ¿les parece la votación? Para que puedan incorporarse, si es que llegan hasta antes durante este transcurso, a ver si es que llegan. Pero partamos iniciando la votación. En votación entonces. Señor presidente, pone en votación en general y particular el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedad terminal o menoscabo físico grave o que hayan cumplido determinada edad. Boletín 16.036-01. Senador Kuchel, ¿cómo vota? Senador Van Rysselberghe, ¿cómo vota? A favor. Senador Núñez,
Sí, antes de votar me gustaría justificar el voto. En primer lugar, creo que, sinceramente, el plazo de 10 días para indicaciones creo que sigue siendo corto. Yo esperaría que a lo menos fueran 14 días y si es un tema de que se espera que este proyecto de ley se vote ahora en enero y que habría una amenaza del periodo legislativo, les quiero decir que por lo menos el comité del Partido Comunista se va a oponer a que esto sea votado entre gallo y medianoche en el mes de enero. Este es un tema muy sensible. La gran cantidad de personas que usted recibió en la comisión da cuenta justamente de la polémica y el dolor que desata esta norma que esto está votando, y yo creo que lo mínimo es que podemos hacer las indicaciones con todo el rigor que se requiere, y toda la sociedad se entere de lo que se está haciendo acá, porque la verdad, presidente, es que yo veía un caso concreto, a veces argumentar no basta, veía un caso concreto, y mire, está el caso de la persona individuo en realidad, que asesinó a Víctor Jara y que fue extraditado en los últimos días desde Estados Unidos. Esa persona que cometió un delito atroz, que ha vivido toda su vida en impunidad, si se aprueba el proyecto de ley que ustedes están proponiendo, no cumpliría pena en la cárcel. Él tiene 76 años, volvería a Chile, postularía este beneficio y sería con detención domiciliaria. Eso es un mecanismo de impunidad brutal, terrible. Yo no sé si estuviera vivo qué diría de eso la viuda que homenajeamos el otro día en el Congreso, en minuto de silencio, de Víctor Jara, Joan Turner. Una familia que todo lleva más de, ¿cuánto? 50 años esperando justicia. Y que ahora, con el proyecto de ley que ustedes proponen, se le estaría negando. Entonces yo lo encuentro terrible, dramático. Y nombro un caso, siempre es injusto porque tenemos decenas de víctimas de violación a los derechos humanos que los criminales que participaron de esos crímenes se podrían acoger a esta norma. También hay un tema que es muy sensible para la sociedad chilena, y es que esto permitiría que personas condenadas por casos de abuso sexual, por ejemplo, a menores de edad, también hicieran uso de este beneficio y se fueran a lo que se llama una detención domiciliaria. ¿Sabe cuál es el problema de eso, presidente? Que muchas de estas personas, pederastas y otros delitos que cometen, lo hacen a veces no en forma física necesariamente. Hoy día con las tecnologías que hay, basta que tengan acceso a un computador con internet para poder cometer delitos y engañar a menores y usar esas tecnologías. Y en sus casas no habría manera de controlar esa situación, suponiendo que hubiera un mecanismo de cumplimiento de la condena, que es otro déficit que tenemos. En estos días han aparecido varias personas, incluyendo menores de edad, que estaban con reclusión domiciliaria y que cometieron delitos gravísimos. Entiendo, incluso uno de ellos falleció cometiendo un delito con armas de fuego. Por lo tanto, no tenemos ninguna garantía que la detención domiciliaria se cumpla, y en ese sentido yo les quiero decir que acá se están incumpliendo una serie de normas internacionales, de tratados que ha suscrito el Estado de Chile, y yo creo que esto realmente, desde el punto de vista ético, político de la imagen internacional de Chile, pero sobre todo de lo que significaron las brutales violaciones de los derechos humanos y delitos que todos los días se cometen de abusos sexuales, es realmente un certificado de impunidad, y creo que nada nos va a ayudar a lo mismo que a ustedes hoy día les preocupa por la prensa, que es el combate a la delincuencia, que no tiene que tener mecanismos que al final la gente sienta que puede estar periodos cortos preso y después al final, con una detención domiciliaria, puede volver a cometer delitos, como ocurriría en el caso de todo lo que son abusos sexuales. Así que yo, presidente y secretaria, voto en contra. Señor presidente, Yo voy a justificar mi voto. Yo quiero fundamentar mi voto en este proyecto de ley que se trata de esta iniciativa, que en ningún caso pretende establecer impunidad. Esta comisión ha sido categórica en que acá la verdad, justicia, no repetición es fundamental. Eh, y particularmente, en ningún caso se pretende establecer impunidad para las personas mayores que se encuentran cumpliendo condena, sino que se trata de una alternativa distinta al cumplimiento de las respectivas sentencias privados de libertad en una cárcel. Además, este proyecto de ley, desde hace muchos años atrás, se ha presentado múltiples mociones de diversos parlamentarios sobre la materia, que han sido recogidas en la moción en cuestión, y que no han sido discutidas, entre las cuales se encuentran dos del suscrito, junto al senador Iván Moreira y el ex senador Baldo Procuriza, presentadas el año 2016. Esta iniciativa se viene plenamente a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue promulgada en nuestro país el año 2017, mediante decreto 162 del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando este instrumento fue depositado a la Secretaría General de la OEA, llevaba una declaración de ese gobierno, del siguiente tenor:
La República de Chile declara que el enfoque de curso de vida será entendido como el continuo de la vida de la persona desde el inicio de su existencia hasta la última etapa de su vida, que condicionada por diversos factores como el familiar, social, económico, ambiental y cultural, configura su situación vital, siendo el Estado el encargado de desarrollar este enfoque en sus políticas públicas, planes y programas, con especial énfasis en la vejez. A su vez, el artículo 13 de la Convención ya mencionada prescribe: los Estados partes garantizarán el acceso a la persona mayor privada de libertad a programas especiales de atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y según corresponda. Promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad de acuerdo a ordenamientos jurídicos internos. Por otra parte, existen varios países que cuentan con una legislación semejante a la que votamos, como por ejemplo España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Brasil, cuyos respectivos textos regulatorios de este sistema alternativo se explican en el texto del proyecto. Asimismo, hemos mencionado varios casos específicos, tanto de Europa como de América Latina, en los que será aplicado este mismo sistema. Por ello, hemos elaborado un proyecto de ley bien estructurado que contempla la sustitución de penas por el arresto domiciliario para personas condenadas que padecen alguna enfermedad terminal, entendiéndose por tal aquella enfermedad o condición patológica grave y progresiva, que no tiene tratamiento específico curativo y con capacidad de retrasar su evolución, y por lo tanto tiene un pronóstico fatal en un tiempo variable, la que deberá acreditarse mediante la certificación unánime e inequívoca de a lo menos 3 médicos especialistas en el tratamiento de la respectiva enfermedad o condición patológica. En este cumplimiento alternativo se aplica también a las personas condenadas que padecen, por cualquier causa, un menoscabo físico grave e irrecuperable, que les provoque una dependencia severa, esto es, que haya perdido su autonomía física y psíquica y que no pueden valerse por sí misma en los aspectos más básicos cotidianos, lo que igualmente debe acreditarse en la forma señalada anteriormente. Y por último, este sistema alternativo de cumplimiento se aplica a los hombres condenados que tengan 70 años o más, o que cumplan dicha enfermedad durante la ejecución de la condena, mujeres condenadas que tengan 65 años o más y que cumplan dicha edad durante la ejecución de la condena. En todos los casos, esta sustitución de cumplimiento de penas debe ser decretado por un juez, que en el caso de incumplimiento de los arrestos domiciliarios podrá revocar la sustitución de penas y existen los recursos pertinentes respecto de dichas resoluciones judiciales. Por todas estas consideraciones, estimamos que debemos dar nuestro voto favorable a este proyecto y, como ya he dicho, en ningún caso implica impunidad y como se ha pretendido sostener, sino en el cumplimiento alternativo de penas en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes sobre la materia. Es así que consigno mi voto a favor de este proyecto. He dicho. Gracias, señor presidente. Resultado de la votación: 3 votos a favor y 1 en contra. Queda aprobado por mayoría. Se aprueba el proyecto. Vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley que prohíbe la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de colonias o asentamientos en territorios ocupados, considerados ilegales de acuerdo a las normas de derecho internacional, y sanciona su infracción. Ley 6105-07. Para este efecto, hemos invitado a los señores Sergio Gaona, Alfonso Urresti, Juan Ignacio Latorre, coautores de la moción Boletín 16105-07. Se ha excusado el senador Juan Ignacio Latorre por tenía un impedimento, un impedimento de agenda. Vamos a dejar con la palabra primero al senador Sergio Gaona. Quisiera plantear algunos argumentos, si me permite, algunos Perdón, minutos. si me permiten, porque votamos y cerramos la votación, salvo que si el senador Saavedra quisiera reabrirla, pudiera pedir la unanimidad para cocinar su voto. Ah, la intención de voto. Ok. Intención solamente. Senador. Perdón, No, estamos en el proyecto proyecto anterior. alternativo de. ¿Quiere dejarla al tiro? ¿En contra? Sí, Ya, listo. consigue. Gracias, presidente. La moción parlamentaria que corresponde al boletín 16.105-07 corresponde a un proyecto de ley que hemos presentado por las senadoras señora Campillay
y los señores senadores Alfonso Urresti, Gastón Saavedra, Juan Ignacio Latorre y quien habla. Y en la idea de hoy es presentar un asunto de profunda importancia, presidente, desde la perspectiva moral y legal. La propuesta de una ley que prohibiría la importación de bienes y productos de territorios ocupados ilegalmente es un proyecto de ley que no solo es una medida legislativa, sino que también un firme testimonio de nuestro compromiso con los derechos humanos y con el respeto al derecho internacional. Es por eso que lo hemos radicado, lo hemos pedido que esté en esta comisión. En el mundo de hoy, marcado por conflictos y tensiones, Chile tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo. Al adoptar esta ley, no solo estamos reafirmando nuestro compromiso con la justicia y la equidad, sino también estamos tomando una postura firme contra la ocupación ilegal de territorios y las violaciones a los derechos humanos que a menudo acompañan a todos estos actos. El proyecto que estamos conversando se fundamenta en principios consagrados en varios instrumentos internacionales clave. Esto no es una cosa que se ocurra a propósito de lo que está ocurriendo hoy día en Medio Oriente, sino que es un proyecto que tiene larga data y que por distintas razones no ha podido ser analizado en las respectivas comisiones. En primer lugar, invoca a la Carta de las Naciones Unidas, que establece claramente la importancia de la autodeterminación de los pueblos en la igualdad soberana de los estados. También este proyecto se alinea con los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente en lo que respecta a la prohibición de la discriminación y la garantía de los derechos civiles y políticos. Además, refleja los principios, quiero decir, establecidos en los convenios de Ginebra, en particular lo que se refiere a la protección de civiles en tiempos de guerra, como lo hemos visto hoy día, y la prohibición de la transferencia forzada de poblaciones a territorios ocupados, tal como lo hemos visto hoy día también. Se conecta también con los principios del Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional en su condena a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como el apartheid, como hoy día ocurre en el Medio Oriente. Estos documentos, presidente, junto con otras resoluciones y declaraciones internacionales, refuerzan la base legal y ética de nuestra propuesta. Al adoptar esta ley, Chile no solo cumple con estos estándares internacionales, sino que también lidera en la promoción de un comercio global respetuoso de los derechos humanos y las normas del derecho internacional. Voy a explicar más adelante lo que tiene relación con la empresa y los derechos humanos. Como vemos, el proyecto refleja los principios fundamentales del derecho internacional, incluidos los derechos a la libre determinación de los pueblos y la lucha contra graves violaciones de los derechos humanos como el apartheid, como recién dije. Esto es un paso hacia la consolidación de un comercio internacional justo y ético, donde los derechos humanos y la legalidad internacional sean la piedra angular. Los principios rectores, por ejemplo, sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas fueron elaborados por el representante especial del Secretario General para los Derechos Humanos y las Empresas, adoptado ya el año 2011. Estos principios han sido respaldados por una amplia gama de actores, incluidos estados, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Estos principios, presidente, se fundamentan en un marco de 3 pilares fundamentales. Primero, el deber del Estado de proteger los derechos humanos. Segundo, la responsabilidad de las empresas a respetar los derechos humanos. Y el acceso, en último lugar, a los mecanismos de reparación para las víctimas de abuso relacionado con actividades empresariales. Aquí no solo hablamos de los derechos humanos que tienen que ser representados respetados por los estados, sino también por las empresas y las organizaciones empresariales. Chile ha adoptado los principios rectores de las Naciones Unidas y ha trabajado activamente para implementarlos. El país lanzó su primer plan, esto ya lo hemos hecho en Chile, lanzó su primer plan de acción nacional de derechos humanos y empresas en agosto del 2017, coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este plan incluyó 146 acciones distribuidas entre 17 instituciones públicas y culminó a finales de 2020 con casi 2/3 de las acciones comprometidas ya cumplidas. Posteriormente, después, Chile lanzó el segundo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y las Empresas para el periodo 2022-2025. Este plan, coordinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, contempla 58 acciones comprometidas por 24 instituciones públicas. Estas acciones están distribuidas en los 3 pilares de los principios rectores y abarcan áreas como la difusión, capacitación, diseños de instrumentos, diagnóstico, alianzas o convenios. La problemática específica en el contexto de los principios rectores se relaciona con empresas que operan en territorios ocupados, presidente. Lo que está ocurriendo hoy día, y no solo a propósito de este conflicto, sino de larga data. Esto puede entrañar conflicto con los derechos humanos.
y el derecho internacional. Un ejemplo relevante es la situación de los territorios palestinos ocupados, donde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó en su informe del año 2020, siendo entonces directora de esta organización de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet. Identificó a más de 100 compañías con actividades empresariales en asentamientos israelíes. No necesito explicarles a ustedes, porque lo conocen de basta y sobra, eh, toda esta situación ilegal con lo que hay con la ocupación de territorios por colonias israelíes en territorios palestinos. Estas actividades empresariales en asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania o West Bank, ahí en Palestina. Estas empresas, incluyendo varias en el sector del turismo digital, han sido vinculadas con la promoción y expansión de asentamientos ilegales, lo que constituye una violación sistemática, presidente, de los derechos de la población palestina y un incumplimiento de sus obligaciones internacionales. Estos ejemplos resaltan cómo las actividades de empresas en territorios ocupados pueden estar en conflicto con los principios de los derechos humanos y el derecho internacional, y subrayan la importancia de que los estados, incluido nuestro país, aborden estas cuestiones en sus políticas y prácticas empresariales. La inclusión de directrices específicas en los planes de acción nacional que traten estos temas ayudaría a las empresas a evitar su contribución como empresas a violaciones de los derechos humanos y a cumplir con sus responsabilidades éticas y legales a nivel internacional. Al restringir, presidente, la importación de productos de territorios ilegalmente ocupados, así declarado por las Naciones Unidas, como es el caso del que estamos hablando, estamos enviando un mensaje claro. Chile no tolerará ni será cómplice de prácticas comerciales que ignoren los derechos fundamentales de los pueblos. Es un llamado a todas las empresas, nacionales e internacionales, para que alineen sus operaciones con los principios de respeto y dignidad humana. Esta propuesta, presidente y estimados senadores, miembros de la Comisión de Derechos Humanos, busca adaptar nuestras leyes aduaneras a estos principios, asegurando que el comercio internacional y las políticas de importación de Chile reflejen nuestro compromiso con el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional. Esto incluye la implementación de medidas de diligencia debida en la cadena de suministro, por ejemplo, garantizando que los productos importados no estén manchados por violaciones de los derechos humanos en territorios evidentemente ilegalmente ocupados. Al mismo tiempo, Chile alinea su legislación aduanera con nuestras obligaciones internacionales. Es un paso hacia la coherencia y la integridad en nuestra política exterior y nuestras prácticas comerciales. No solo se trata, presidente, de tener acuerdos comerciales y de libre comercio con todo el mundo, sino que además estos acuerdos respeten claramente los derechos humanos. Y sobre todo cuando se trata de importación de productos, bienes y servicios que provienen de territorios ilegalmente ocupados y así calificados como crímenes de guerra por las Naciones Unidas. Por lo tanto, estimados senadores, este proyecto de ley no solo habla de comercio o de política exterior, habla de quiénes somos como nación y de los valores que defendemos. Es una declaración de que Chile se mantiene firme en su compromiso con un orden mundial basado en la justicia y la legalidad internacional, un mundo en que los derechos humanos y la dignidad de todos los pueblos sean respetados y protegidos. Por lo tanto, presidente, les pido a usted y a todos los miembros de esta comisión que consideren este proyecto no solo como un acto legislativo, presidente, sino como un compromiso moral y ético, con los principios más elevados de humanidad y justicia. Al aprobar esta moción no solo estaríamos tomando una posición en el escenario mundial, sino que ya además la hemos tomado históricamente, no solo a propósito de lo que ha ocurrido hoy día. Y como les decía, no solo estamos tomando una posición en el escenario mundial, sino que también estamos asegurando que nuestras futuras generaciones hereden un Chile que lidere el mundo con valores, integridad y respeto por el derecho internacional humanitario. No porque seamos un país chico, presidente, no vamos a poder levantar nuestra voz frente a esto que ocurre largamente por 75 años en un territorio largamente castigado y aún más desde el 7 de octubre, como es el caso del territorio palestino, por otro Estado ocupante y que en realidad ha excedido con todas creces, porque así lo ha manifestado todo el mundo, lo que significa una legítima autodefensa. Esto, presidente, es lo que puedo argumentar respecto a este proyecto de ley que hemos presentado con la senadora Campillay, con el senador Gastón Saavedra, miembro de esta comisión, con el senador Urresti, quien habla, y también el senador Juan Ignacio Latorre. Perfecto. Eso, presidente. Senador Saavedra, como autor. Sí, gracias, muy amable.
La verdad es que es un proyecto que en el momento histórico que está viviendo el planeta cobra vital importancia, sobre todo para nuestro país, pero también para esta Comisión de Derechos Humanos y Nacionalidad. Acá tenemos que tener coherencia, es mi enfoque que yo por lo menos tengo. Todo lo que tiene que ver con la libertad, la paz, la libre determinación de los pueblos, para mí es fundamental. Y ningún pueblo opresor puede determinar qué hace, qué piensa, dónde viven, cómo viven otros ciudadanos. De ahí en adelante que este proyecto me tocó porque lo comprobé en terreno en una visita que me tocó hacer con un grupo de parlamentarios eh, de tanto diputados como senadores eh, a Palestina y vimos en terreno cómo eh, están viviendo en las peores condiciones. Las familias de palestinos en que se les tiene conculcados sus derechos básicos, es decir, el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la libre circulación, el derecho al emprendimiento y al mismo tiempo cómo actúan las fuerzas allí israelí respecto de cualquier ciudadano. Nos tocó vivir esto, no que se manifieste, sino que esté contratando la realidad son de verdad agredidos en forma verbal o por presencia en el territorio palestino ocupado. Por lo tanto, lo que efectivamente se planteó en la Cuarta Convención de las Naciones Unidas en Ginebra en el año 1949 sigue estando vigente. Pero no basta con que esto esté vigente porque pasa a ser letra muerta, sino que tiene que tener vida y la vida se la damos los parlamentos que somos elegidos democráticamente y que buscamos que los derechos humanos en todos los territorios, en todos los terrenos del planeta puedan efectivamente ejercerse y vivenciarse. Por tanto, de ahí es que este proyecto lo que busca es que efectivamente que aquellos productos que se produzcan en territorios ocupados, en donde hay otros que fueron sacados de allí, erradicados por la fuerza y condenados a vivir en paupérrimas condiciones, tienen que pagar con su pobreza, tienen que pagar con su mal vivir, porque otras fuerzas opresoras así lo han determinado por sí y ante sí, y sin el respeto a lo que emana de una convención internacional en donde todos los países del planeta convergen, en donde todos estamos de acuerdo en que los derechos humanos son para el conjunto de los habitantes de la Tierra y no para que algunos puedan, a través de la fuerza, apropiarse de espacios que históricamente no les pertenecen. Entonces, eh, yo quiero pedir a la Comisión que haya una manifestación respecto de este punto y que haya, ojalá, unanimidad frente a una situación que es del todo público y notorio y además porque lo hemos visto hoy día en el siglo XXI se puede observar a diario lo que está ocurriendo en Palestina ocupada. He dicho, Gracias, senador presidente. Saavedra. Senador Daniel. Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, compartir lo que ha señalado acá el senador Gaona, el senador Saavedra respecto a este proyecto de ley. Yo creo que en esto no es un tema que uno puede decir solo de miradas políticas, no sé, de quienes tienen la ascendencia no palestina, que se pueden sentir más cerca. No, yo creo que esto es un tema que lo que está pasando hoy día de humanidad. Tal vez antes uno tenía la excusa de que las distancias no permitían ver las situaciones dramáticas que ocurren. Pero la verdad es que hoy día con las redes sociales uno sabe perfectamente el nivel de crímenes que se están cometiendo tanto en Cisjordania, pero sobre todo en la Franja de Gaza. Y la verdad es que es realmente conmovedor. Yo no sé quién ha visto las imágenes de los niños quemados. Eso no pueden ser cosas inventadas, niños quemados, de los cadáveres apilados, de gente atrapada bajo los escombros con parte de sus miembros reventados, con fracturas, que los intentan salvar, y cuando están haciendo esas cosas de salvar, vuelve a caer una bomba y salen probablemente más personas muertas, asesinadas. Entonces, yo creo que esto realmente es algo inhumano y no tiene nada que ver con las situaciones que se pueden haber producido o las acciones que puedan no catalogar de terrorista, no que haya cometido X personaje o en algún minuto grupo palestino. O sea, acá uno no puede castigar a la población civil por situaciones que pueden ser parte de otros grupos. Entonces, acá realmente hay una situación, presidente,
que yo encuentro que quien no se conmueve no tiene humanidad, si hay que decirlo así, y no tiene que ver si uno tiene o no tiene ascendiente, tiene que ver con que esto tiene que ser válido para todos los seres humanos, independiente de una posición política, color, raza, no sé, ubicación geográfica, digamos, en el país del mundo. Entonces, yo creo que lo que se hace con este proyecto de ley es un aporte, uno podría decir pequeño, porque Chile es un país pequeño en el tamaño de población, no vamos a parar con esto o crear una crisis económica en los territorios ocupados, pero es una señal simbólica significativa, práctica también, porque en no pocas ocasiones a Chile se ha mirado o se ha intentado mirar a Israel como un espacio, como un actor para resolver problemas que tenemos en nuestro país y por lo tanto yo creo que es muy importante que se apruebe. Además creo que también es una señal de cuál es el camino que hay que seguir hoy día en la situación de ocupación y de bombardeo que se está produciendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania, de insistir en una solución política al conflicto del pueblo palestino, insistir también en que tienen que haber dos estados que se convivan y no que se puede hacer genocidio en exterminar un pueblo. Entonces, en ese contexto, presidente, yo creo que es muy importante que se apruebe esta iniciativa. Yo le pediría que en general se pudiera votar ahora en la comisión y porque esto es algo urgente, entonces no es, y yo quería agregar una solicitud, presidente. Mire, yo le quería pedir que la Comisión de Derechos Humanos pudiera enviar un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile solicitando que nuestro país se sume o haga, como quieran, una denuncia a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por genocidio en la Franja de Gaza. Yo creo que la noticia que yo vi que había tomado esta iniciativa Sudáfrica me parece a mí que son los recursos legales y constitucionales que tienen los países para actuar frente a situaciones de esta envergadura. Y cuando los países no lo hacen, de una u otra manera, se transforman en cómplices, pasivos, pero en cómplices. Y son justamente los casos en los cuales se nos dijo que esta Corte Internacional de la Haya iba a ser tan importante, o sea, para que no ocurrieran horrores de este tipo. Entonces a mí me parece que es una facultad legal, no es una agresión a un Estado, sino que es el usar los instrumentos que se tienen para parar esta situación de genocidio, y yo creo que un oficio de esta comisión al Ministerio de Relaciones Exteriores sería una importante señal de que se requiere actuar con más convicción para detener lo que hoy día se está produciendo en Medio Oriente y particularmente en la Palestina ocupada, porque es realmente conmovedor, presidente. Eso, gracias. Gracias, senador Núñez. Yo quisiera argumentar que las sanciones económicas han surgido como una herramienta crucial en el derecho internacional para combatir las violaciones a los derechos humanos. Y esto no es nuevo. Ocurrió con los diamantes de sangre y el proceso Kimberley, que reunió a los países del continente africano justamente para combatir el comercio de diamantes en conflicto. Lo mismo ocurrió en el apartheid sudafricano y el proceso de sanciones económicas para detenerlo, que incluso derivó en una act por parte de Estados Unidos el año 96, o las sanciones económicas a Rusia, que sin lugar a dudas también se han constituido como una herramienta para los efectos de poder contener justamente la ofensiva unilateral de Rusia en Ucrania. Del mismo modo, hay una guía de Naciones Unidas para los negocios y los derechos humanos. Y este es un tema muy importante porque los países que son abiertos al mundo también deben tener el debido resguardo para finalmente someterse a esos principios rectores de las empresas y derechos humanos que establece las Naciones Unidas. Esta tiene por objeto orientar a los estados. Primero, la guía establece el deber de los gobiernos de proteger los derechos humanos y lo que implica crear un entorno legal y político que asegura las actividades empresariales no infrinjan los derechos humanos. Lo primero. Lo segundo, el dirigir a las empresas en términos de proporcionar directrices para que las empresas respeten los derechos humanos, lo que significa evitar violaciones de los mismos y abordar los impactos negativos en los derechos humanos que puedan estar asociados a sus operaciones, productos o servicios. Y establecer mecanismos de remediación que incluyen la implementación de mecanismos efectivos para remediar cualquier violación a los derechos humanos que ocurra, ya sea a través de procesos judiciales o no judiciales, y fomentar la cooperación y el diálogo también como otro de los factores que guía, puesto que la guía promueve la colaboración entre los diferentes actores implicados, incluidos gobiernos, empresas, grupos comunitarios, sociedad civil y organismos de inversión para mejorar el respeto a los derechos humanos en el contexto empresarial. También esto está sometido a ciertos principios rectores que son pilares fundamentales. Primero, el proteger el deber del Estado, proteger los derechos humanos, respetar
la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y remediar y el acceso de remedios, tanto a través de mecanismos judiciales como no judiciales, en caso de que se produzcan violaciones a los derechos fundamentales. También hay un foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos que celebran anualmente y que reúne a más de 2.000 participantes en distintas áreas, incluyendo gobiernos, empresas, grupos comunitarios, sociedad civil, bufetes de abogados, organizaciones de inversiones y instituciones de derechos humanos en general. La guía y los derechos humanos en los territorios ocupados ilegalmente. Por supuesto que acá hay una responsabilidad de respetar los derechos humanos, la evaluación de los riesgos y la debida diligencia, el cumplimiento del derecho internacional, la transparencia y la rendición de cuentas y los mecanismos de remediación del cual hemos mencionado. Y esto incorpora no solamente la evaluación de las cadenas de suministro, las políticas de legislación nacional, los incentivos y desincentivos y las medidas políticas y económicas que se deben adoptar. Y por tanto, yo creo que esta moción parlamentaria que han ingresado la senadora Campillay, el senador Gaona, el senador Saavedra, creo que amerita que frente a los distintos países, potencias ocupantes que vulneran la Cuarta Convención de Ginebra, vulneran el derecho internacional humanitario, muchas veces, como está ocurriendo hoy día, cometiendo crímenes de guerra. Efectivamente, amerita que esta comisión se dedique al estudio del mismo. Hemos dispuesto para que puedan concurrir a esta comisión el próximo día martes. Si pudiera hacer lectura, secretaria. Sí, sí, un listado. ¿Tiene el listado? ¿No? ¿No? No, ya. Sí, por favor, senador, por favor. Pero si puede hacer lectura, senador Sí, Gaona. eh, los invitados que te estamos proponiendo son invitados internacionales y la señora Francesca Albanese, la persona encargada de los reportes de las Naciones Unidas, embajador especial para esto, el embajador Alon Liel, también de la Dirección General para los Asuntos Israelíes del Ministerio de Asuntos Israelíes del Ministerio también de las Naciones Unidas y actual embajador en Sudáfrica, el embajador también Ilian Baruch, el señor Omar Shakif, director de Human Rights Watch para los asuntos de Israel y Palestina, también la señora Sami Abu Seavech, jefe de bancada, encabeza y es miembro actual del Parlamento israelí, que encabeza el sector árabe del Knesset israelí. El señor, el reverendo Mader Isaac, también es el líder de la Iglesia Luterana Evangélica de Belén. Eh, También don Víctor Catán, experto en legislación internacional, y también la señora Inés Al-Dexalek, quien es del Instituto Público de la Diplomacia Palestina. ¿Podemos hacer llegar a este listado, presidente? ¿Se lo hago llegar a usted? Eh, Sí, sí, ya la secretaría de la comisión. ya, perfecto. Y todas estas personas están disponibles para poder poner por Zoom en el momento que usted lo indique, presidente. A partir del próximo martes, si les parece, Perfecto. el senador Núñez ha hecho dos planteamientos. Una es que podamos hoy día votar en general el proyecto y al término de todas las disposiciones votaríamos en particular. Votar en general, claro. Sí, sería bueno el debate en la sala, señor. Ya, Se vota la idea de legislar y se hacen mientras tanto las presentaciones. Después, cuando esté listo, a la sala, vamos a ir a la sala la posibilidad de estudiar el proyecto en general y en particular. eso.
El presidente pone en votación en general el proyecto de ley que prohíbe la importación de mercancías, bienes o productos provenientes de colonias o asentamientos en territorios ocupados considerados ilegales de acuerdo con las normas del derecho internacional y sanciona su infracción. Senador Kuchel, ¿cómo vota? Con la información que tengo en este momento me abstengo. Senador Saavedra. A favor. Senador Núñez. A favor. Señor presidente. A favor. 3 votos a favor y una abstención, que aprobada por mayoría. La idea de legislar. Muy bien. Se aprueba y vamos a pedir a la sala que se pueda estudiar en general y en particular, y a partir del próximo martes comenzamos con las audiencias que ya están señalados. Vamos a abrir también un plazo hasta mañana por si alguien quisiera incorporar algún expositor adicional. Senador Gaona, senador Núñez. Sí, la segunda. Sí, la segunda petición. Sí. Sí. Respecto a la segunda petición, me gustaría que pudiéramos pronunciarnos como comisión y poder pedirle justamente a la Cancillería que estudie la situación dramática que hoy día se está viviendo de genocidio en la Franja de Gaza, y que pudiéramos efectivamente estudiar por parte del Estado de Chile la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional. ¿Se les parece? Ok, con la abstención del senador eh, ante la Corte Penal Internacional. Ok, se acuerda el oficio. Presidente, primero que todo agradecer la buena voluntad de esta comisión y agradecer los votos de los senadores Chaguán, usted, presidente, Saavedra y Núñez por iniciar el estudio de este proyecto de ley. Y también mencionar al senador Kuchel que estoy seguro que con todos los antecedentes que puedan entregar los expositores, vamos a tener después una respuesta más clara para él también y poder enfrentar adecuadamente este proyecto de ley, que sin duda no todo el mundo conoce en detalle todo lo que ocurre en Palestina hoy día, sí, por lo que dice la televisión y redes sociales, pero lo que ocurre para atrás, el apartheid y todo lo demás, creo que también es muy necesario que se pueda reforzar y dar a conocer en esta comisión, presidente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Sí, ahora mismo. Recording stopped.